Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra clase de escuela sabática, una vez más, donde vamos a ver la lección número 3, que se llama Resiste la maldad. Pero antes de empezar nuestra lección, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, gracias, Padre bendito, te damos por la bendición que nos das al tener la vida, Señor, y la salud, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, tenemos la oportunidad de acercarnos a mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú has estado con nosotros y te seguimos pidiendo que así lo hagas. Y sobre todo que al estudiar la palabra, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos dirija. Te lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La lección número 3 se llama Resiste la maldad. Y el texto de memoria dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Lo voy a decir una vez más: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Proverbios capítulo 21, verso 8. El objetivo de la lección es persuadir sobre la necesidad de resistir la seducción del camino de maldad, escuchando el juicio que hace Dios de los malvados y descubriendo las consecuencias de sus acciones. Entonces es lo que vamos a ver en esta lección acerca de cómo el camino de la maldad nos seduce, nos atrae. Es algo que al hombre, ¿por qué? Nos podemos preguntar por qué hace maldad, por qué hace violencia. Y es una atracción, una seducción, algo que le gusta, sobre todo causar daño a las personas. Pero también vamos a ver que a Dios no le gusta esto y que hay consecuencias si hay maldad en nosotros. Dice la narración, vamos a hacer un resumen de la narración. Usted me va a seguir ahí desde su casa. Usted posiblemente ya estudió la escuela, esperemos que sí, y si no, usted lee la narración después. Ahorita solamente vamos a hacer un resumen, porque la escuela es bastante vasta y para tratar de lograr el objetivo, vamos a hacer resumen de los incisos para poder llegar a contestar las preguntas. Dice la parte de la narración, dice: no siempre es fácil distinguir el mal. La maldad tiene diferentes facetas y se muestra en grados. Y dice que esta lección se va a enfocar en el tema de la violencia. La maldad es muchas formas, pero específicamente en esta lección es acerca del tema de la violencia. Y es cierto que la maldad es en diferentes formas y de país a país también según hay cantidad de maldad. Hay veces en unos países hay más que en otros. Y también en los líderes, no solamente en la gente mala, sino inclusive hasta en los líderes de esos países se han llevar por la maldad, los han influenciado por la maldad. Y decimos se han vendido, porque en lugar de corregir, en lugar de parar la maldad, se han aliado a los que hacen maldad. Y por esto es la razón que en muchos países, en lugar de haber menos, cada día hay más y más. Dice: el hombre de corazón malvado se puede hallar molesto de que ese otro, y está hablando del prójimo, el que está al lado de él, posee capacidades o dones, que ha amado más que el otro, que le robe la atención de los otros, o que simplemente que exista, que tenga algo que desea. En este comentario del análisis está hablando del hombre malo, que le molesta que otra persona, otro compañero, otro amigo, otro familiar tenga
igual que él o mejor que él. Y entonces esto le produce a él empezando un sentido de celo, luego ya empieza a maquinar maldad en su corazón y llega inclusive hasta la violencia y simplemente por celo. Dice, la violencia puede estar en todas partes y en todos nosotros. Y es algo que usted puede decir, bueno, pues yo no practico la violencia, no puede ser, yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesucristo. Pero nosotros es lo que vamos a tratar de identificar, que si realmente en nuestro corazón hay maldad, porque tal vez ha habido brotes de violencia en nosotros, o tal vez de alguna manera nosotros, si no físicamente, a lo mejor amenazando o de una manera de violencia doméstica, podríamos decirlo, a través de palabras, lo estamos haciendo. Entonces la violencia puede existir en el hogar, entre el esposo y la esposa, entre el papá y los hijos, o la mamá y los hijos en contra de la mamá, o los hijos en contra del papá. Y como les digo, esta violencia no puede solamente ser física, sino puede ser verbal, es una agresividad, no solamente verbal, puede ser también corporal, o sea, hacemos gestos cuando nos hablan a nuestra mamá, sobre todo, o a nuestro papá, que nos decían algo y hace esto y hacíamos una mueca de enfado, o diciendo como que no me molestes. Existe en el trabajo entre el jefe y los empleados, o los empleados contra el jefe, los compañeros con nosotros, y existe esta violencia en la escuela, entre los maestros, el director y los estudiantes, e inclusive hasta en la iglesia, entre los hermanos con el pastor, contra el pastor, o el pastor contra los hermanos. Y como les digo, no solamente puede, y qué malo sería llegar a golpes, pero existe violencia de una manera verbal. El hecho de estar hablando mal de nuestro hermano, ya estamos hablando violencia, o ya estamos haciendo violencia de una manera verbal. Dice la última parte del análisis: el reto del Evangelio no es ver la maldad en los otros, sino estar dispuestos a verla en nosotros mismos. Y es muy fácil identificar a aquel que está haciendo lo malo, ¿verdad? Y le podemos, hay veces que lo decimos, hay veces que no lo decimos, que está haciendo lo malo, pero qué difícil es, aunque a veces sabemos, hay veces que estamos actuando de una manera tal vez que no nos estamos dando cuenta, pero que estamos practicando la violencia, como les digo, de una manera, puede ser física, puede ser de una manera verbal o corporal. Entonces vamos a pasar a el análisis. Ahorita vimos la introducción, y en el análisis está dividido en tres partes. En la primera dice: Dios juzga a los violentos. Y es una verdad que no se puede equivocar. Tarde o temprano Dios va a juzgar a los malos. Dice Proverbios capítulo 2, verso 22: mas los impíos serán cortados de la tierra, y los predicadores serán de ella desarraigados. Y el malo, bien hay un dicho que no solamente en esta tierra van a pagar, sino ya en la venidera. Porque una persona, en ocasiones oímos que entró una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, sin numerarlas, a la cárcel, y uno se pregunta cómo es que entran y salen y no los castigan o no les hace nada. Pero tarde o temprano esta persona va a caer, va a sufrir lo malo, porque es lo que está sembrando.
Y como dice el Proverbios capítulo 2, verso 22, dice que los impíos van a ser cortados de la tierra. En el inciso 2 de aquí de la pregunta, de la primera parte, dice: la ira de Dios vendrá sobre los que destruyen la vida de la tierra. Y nos da una cita, Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Son 3 versos, pero yo nada más voy a leer el verso 18. Y dice: y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a los siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes. Y luego dice: y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Entonces, la ira va a venir de parte de Dios contra aquellos que están destruyendo la tierra. Hay una pregunta en este inciso que dice: ¿le duele a Dios lo que ve en la humanidad? Pues claro, Dios le duele sobre todo que ver que el hombre hace lo malo. En Génesis capítulo 6, verso 5 decía que el hombre era de continuo hacer el mal, y por eso que le pesó en el corazón a Dios, y fue cuando vino el diluvio. El inciso 3 dice: la esperanza de los que sufren dolencia está en el poder y la rectitud del Señor. Salmos 55, verso 18 al verso 22. No vamos a leerlo, pero en este salmo habla exactamente de que Dios va a juzgar al malo y al bueno lo va a guardar. Y ahí hay una parte de una pregunta que dice que es el violar el pacto. Y está hablando de cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le había puesto en Deuteronomio, los últimos capítulos, le había puesto a escoger: te pongo lo bueno para que tú escojas. Si tú escoges lo bueno, te va a ir bien y vas a tener bendición, pero si tú escoges lo malo, te va a ir mal y vas a tener maldición. Y entonces ahí en Salmo 55 dice que está hablando de la paz, y también al violar el pacto de Dios es no estar en paz con Dios. Si hacemos lo bien, vamos a estar en paz con Dios. Si no hacemos lo bien, vamos a estar, no vamos a estar en paz. Y el hombre, pues imagínense no estar en paz con Dios, es pues no tener el corazón, no tener a Dios en nuestro corazón, pero sobre todo no tener la bendición de parte de Dios. Y la otra pregunta dice que si solamente existe la violencia física. Y no nada más hay violencia física, como si hay una violencia también verbal, emocional, y también hasta una violencia religiosa. El inciso 2 dice: la maldad se expresa en la violencia que destruye. Y dice el inciso A: la violencia tiene su origen en los conflictos del corazón. Santiago capítulo 3, verso 14 y 16, que dice: pero si tenéis envidia amarga y contentación en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contentación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, exactamente, si en nuestro corazón maquina cosas buenas, cosas agradables, es una sabiduría que viene de lo alto. Pero si estamos maquinando en nuestro corazón cosas malas, sobre todo, no solamente el hecho de hacer querer violencia contra un hermano o una persona, el hecho de pensarlo, de que queremos hacerle un daño, pues ya estamos teniendo una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es animal, terrena, que es diabólica.
La otra parte de este inciso dice: la violencia destruye a quien sufre y a quien ejerce. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Y es cierto, la violencia destruye a quien la sufre. O sea, cuando se le aplica la violencia a una persona, no solamente es un dolor físico, cuando lo golpean, le hacen algo, sino también es un dolor emocional muy fuerte. La persona no solamente está confundida, está intranquila, está insegura, y haciéndose muchas preguntas por qué le pasó eso y por qué le agredió tal persona. Y entonces es de los dos lados. Pero el que está haciendo violencia también, tarde o temprano, va a recibir también, dice que violencia llama violencia. Y simplemente el hecho que les digo, tarde o temprano, un maleante, un malhechor, inclusive que de repente, en un momento dado, la persona que estaba nerviosa o enojada y usa violencia, si es el primero en agredir, pues bajo las leyes que existen en este país, en esta ciudad, el que agrede primero es el que está quebrando la ley. Entonces se va a llevar pues un castigo, una multa, inclusive hasta acá la cárcel. También dice: el que siembra ira va a recoger ira, el que siembra maldad va a recoger maldad, el que es escarnio, escarnio. Y dice Gálatas 6:7, dice que no nos engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque el hombre que es lo que es sembrado, eso también segará. Entonces, sí va, el violento busca su propia muerte. El número 3, inciso número 3, dice: Cristo enseña a renunciar a la violencia. Y también vamos a sintetizar este inciso. El Señor Jesús triunfó sobre el mal haciendo el bien. Nos dejó un ejemplo muy hermoso. La firmeza que mostró Jesús frente a la injusticia o a la falsedad nunca fue con el fin placentero de aniquilar a la persona, sino de confrontarlos con su realidad y llamarlos a conversión. Romanos nos da la cita, Romanos capítulo 12, verso 14 y verso 19, que no vamos a leer, pero dice que hay que bendecir al que nos maldice, que no paguemos mal por mal y que no nos venguemos, sino que hay que dejarle al Señor, porque dice: el Señor mía es la venganza. Entonces, que nosotros no debemos de buscar hacer mal contra el que hace daño, sino aquí, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es buscar a restituir a esa persona que nos ha hecho el mal. Proverbios capítulo 25, verso 21 y verso 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas allega sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y eso es lo que también el capítulo del Romano nos estaba diciendo, que Dios, todo el capítulo dice que Dios es el que nos ha dado las cosas, que no debemos de creernos más de los que debemos, porque realmente lo que somos es porque Dios nos lo ha dado, porque así lo quiere. Y teniendo eso siempre en mente, que Dios nos lo ha dado, no hay razón por la cual nosotros nos queramos sentar más de otra persona, porque esa es una de las razones en ocasiones, que al sentirnos más que una persona, pensamos que también podemos castigar, que podemos corregir. Y corregir no hay nada malo cuando se hace como el ejemplo de nuestro Jesucristo, para restituir a esa persona, para levantarla, no para hacer leña del árbol caído.
Vamos a llegar a la aplicación y en la aplicación son varias preguntas. Nos vamos a ir un poquito rápido para que tratar de contestar todas las preguntas. Dice la primera parte, la inciso A, la violencia despertada. Dice, la violencia despertada por el repudio racial cobra muchas víctimas inocentes. Y es cierto, ahorita hay una, la violencia racial no solamente es el blanco contra la gente de color, es la gente de color contra el blanco, es dentro de las razas. Porque es la condición humana. No hay hombre que nos escapemos de tener pecado y estar mal. Y por eso que nosotros debemos que evitar lo más posible la violencia en el momento que tantito está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, tenemos que hacerlo a un lado. Dice, ¿cómo podemos resistir las ideologías y acciones de los que están esperando semillas de odio en nuestro tiempo? Y entonces, para mí siempre el mejor filtro es la palabra de Dios. Todas las cosas que oigo que llegan a mi alrededor, sobre todo porque hay una propaganda muy grande de estos grupos que están inconformes, pero no solamente están inconformes, que quieren arreglar todo con violencia, y lo están haciendo. Piensan que su manera de lograr hacer las cosas es haciendo daño. Y entonces hay que ver si la palabra de Dios es lo que nos dice que está indicado, pues qué bueno, pero realmente nos damos cuenta que Dios no quiere ese tipo de violencia, que las ideologías y acciones, por muy buenas que sean, no se pueden forzar, sino que tiene que ser por convencimiento. Dice la otra, dice, ¿por qué es tan grave la violencia de género? Y es que ahí viene la que viene siendo la ley de la selva, que le llaman, la ley del más fuerte. Y generalmente el hombre es más fuerte que la mujer, por creer que es más fuerte o que es mejor o que es mayor, creer que tiene la razón, y por pensar que tiene la razón, cree que también puede corregir con violencia. Entonces, por eso es que es tan grave la violencia de género, porque es un abuso de fuerza, sobre todo del más fuerte contra el más débil. No solamente eso, la gravedad es que no solamente hacen daño físico a la persona, sino también destruir el hogar, destruye la familia. Al destruir la familia, destruye la sociedad, destruye la iglesia. Entonces, por eso la gravedad de la violencia entre las parejas. La otra pregunta dice, ¿qué podría ceder los impulsos destructivos de los grupos violentos? Dice, para empezar, ¿cómo podríamos corregir a los grupos violentos? Pues para empezar tenemos que hacer una corrección. Es algo que ya está pasando hoy en día, no se corrige. Se le está dando, se ven que hacen desmanes, que rompen vidrios, que voltean carros, y no los castigan. No hay entonces por eso siguen haciendo más daño y más daño. Entonces, para empezar, debería de haber una corrección contra estos grupos. Y segundo, pues tratar de ya que haber un diálogo, que haya una educación, que haya, tratar de llegar a un acuerdo. Aunque tal vez estoy hablando de algo ideal, que en ocasiones lo ideal no es siempre pasa, pero cuando menos hay que tratar para que estos grupos
Si tienen algo en contra, si no están de acuerdo, pues sepan expresarlo de una manera correcta y sobre todo no usando la violencia. Dice la otra pregunta, dice, ¿por qué las personas de acciones violentas son tan seductoras? Pues es porque tenemos una propaganda muy grande a favor de estas personas. En lugar de en contra, las adulamos, estamos en radio, televisión, cine, se ponen como héroes y entonces está está pasando todo esto en el internet y entonces seduce para, muchos lo que le llaman en inglés copycat. Lo ven en la televisión, lo ven en las noticias y luego quieren copiar a la persona. Ya el inciso C dice, considere la frase, el mal de este mundo lo cometen los que se creen justos y sin pecado. Y aquí está un poquito, podríamos debatir mucho esta pregunta, ¿verdad? Pero vamos a tratar de enfocarnos un poquito a lo que el que se cree justo y sin pecado, para empezar, sabemos que todos somos pecadores delante de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, bajo ese principio, pues como les digo, el corregir no es malo. El corregir, sobre todo, para restaurar a la persona. No hay que corregir para demostrar que yo soy mejor o que yo puedo más que al que estoy corrigiendo, sino siempre hay que corregir con la intención de restaurar a la persona. Y dice aquí ya en las preguntas, ¿es justificable la violencia religiosa? Y pues por supuesto que no. No se puede hacer creer a la persona por la fuerza. Si queremos que la persona llegue al verdadero conocimiento de Dios, tenemos que convencerla. Además que el creer en Dios, el obedecer a Dios, tiene que ser por fe. La persona tiene que creer. Y hay otras religiones que de esa manera han logrado muchos súbditos, porque si no convencen, entonces hacen a la persona que a fuerzas debe de creer, y la castigan, la maltratan, y si no llega a creer, inclusive hasta la matan. Y en la historia vemos tantos ejemplos, y no se diga en la historia, sino hoy en día podemos ver muchos actos de terrorismo, exactamente es en contra de los religiosos, sobre todo en contra de la religión cristiana. Y se puede haber creyentes que justifiquen sus luchas ideológicas, pero que ejerzan en ellas diferentes tipos de violencias. Sí, hay el autocastigo, pero ellos no le llaman o no creen en el autocastigo. Ellos, por ejemplo, están dispuestos a dar la vida por su Dios, para ellos poder ir al paraíso, y están causando violencia en ellos mismos. El problema es que no solamente es en ellos mismos, sino que también por ese autocastigo que ellos se están imponiendo, o, de decirlo de otra manera, por el acto heroico que están haciendo, matan a mucha gente inocente a su paso. Y no solamente eso, ellos obligan a sus mujeres, a los niños a practicar esto, y están haciendo que también gente inocente también muera o sufra dolor o sufra violencia por la religión. El inciso C, ¿cómo se supera el mal? Viene esta pregunta. Pues, ¿cómo podemos superar el mal? Manteniendo los principios de Dios. Siempre tenemos que permanecer diestros en la palabra de Dios. Siempre que tenemos que estar avisados
listos a lo que está pasando alrededor de nosotros y no participar de la violencia. Es muy fácil de repente poder vernos involucrados y estar participados en la violencia. La otra parte dice, ¿cómo se puede ayudar a las víctimas de violencia doméstica? Es una situación muy difícil en nuestra sociedad, sobre todo en las sociedades o culturas mexicanas o hispanas, pero sí tenemos que a la víctima tenemos que aconsejarla. La primero es que se retire de ese lugar, no debe estar recibiendo más violencia, y también que reporte esto a las autoridades. Si no se para el agresor va a seguir constantemente cometiendo violencia contra la esposa, contra los hijos y lastimar, y no solamente lastimarlos, hasta inclusive quitarles la vida. Tenemos que ayudarlos en lo que podamos. Y si usted sabe manejar su propia ira, pues debemos de manejar nuestra ira. Pablo decía que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y también Pablo nos decía, airaos, pero no pequéis. Entonces tenemos que controlar nuestra ira y nuestro enojo. La conclusión dice, bajo ningún argumento se puede justificar la violencia, cualquiera que sea su manifestación. Es una degradación humana de lo que todos podemos ser presas. Incluso en la búsqueda del bien moral, económico o religioso, si se impone por la fuerza o por medios de manipulación, ya que somos llamados de sembrar el bien con el bien. Si pretendemos ser una morada del Dios Santo, nuestras conciencias deben de ser examinadas con toda sinceridad a la luz de su palabra y renunciar al ejercicio de la violencia. Hermanos, que esta palabra, la palabra de Dios, nos ayude a no solamente a no practicar la violencia, no permitirla, si es que primeramente Dios esperemos que no, pero si está pasando en nuestros hogares, tenemos que parar, ya sea física, verbal o de otro tipo, y hacer oración, acercarnos a Dios para poder parar esto y ayudar a aquella persona que también la está sufriendo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, porque a través de tu Hijo, Señor, nos has ayudado, nos has sacado del pecado. Nos has permitido, Señor, estar bien delante de ti, y sobre todo, Señor, que no actuar con violencia, que no haya maldad en nuestro corazón, Padre, y si la hay, te pedimos que a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a componernos, dejar que la palabra tuya enderezca nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en esto, ayuda a mis hermanos, Padre, y líbranos también de todo mal. Te lo pedimos en un bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga. Nosotros, hermanos, sean bienvenidos en esta ocasión. Una vez más, vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios en este sábado. Vamos a presentarnos primeramente delante de Dios por medio de una oración, y les invito a que inclinemos vuestra cerviz para presentar esta plática en las manos de nuestro Dios. Eterno y buen Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por la oportunidad. Sabemos, Señor, que en estos momentos en los cuales nos encontramos, la mayoría, Padre, en nuestros hogares, te pedimos, Padre, que tú nos permitas salir de ella y que podamos regresar a tu iglesia. Estamos en tus manos, Señor, y te seguimos pidiendo que seas con tu iglesia, con tu pueblo Israel. Gracias por todo lo que hemos recibido hasta este momento. En tu Hijo de amor te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a tener una lectura. Esta lectura se encuentra en Lucas, en su capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas, en su capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hay cosas en la vida de todo ser humano que nos gustan que lleguen y las esperamos con ansias. Por ejemplo, el cumpleaños, la boda, el nacimiento de los hijos, el cheque de estímulo del gobierno, que para muchos ya quizás ya se lo hayan gastado. En fin, la lista puede ser grande, pero también hay cosas que no nos gustan que lleguen. Y no quisiéramos que llegaran nunca a nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Van a llegar. Y algunas de ellas quizás nos dejen malos recuerdos. Por ejemplo, la enfermedad, los accidentes en el trabajo, los accidentes en la calle, el desempleo. Hoy en estos días mucha gente ha perdido su trabajo. Los divorcios, los problemas con los hijos, la muerte de los seres queridos, la pérdida de bienes materiales y enfermedades crónicas o terminales, la vejez y, por qué no decirlo, hermanos, hermanas, la misma muerte. Esa que no va a ser disensión de personas o acepción de personas, y que nos privará de seguir disfrutando de aquellos buenos momentos que hoy vivimos. En estos momentos sabemos que esta epidemia o esta pandemia que ha azotado al mundo entero ha causado ya muchas muertes. Y aunque quizás no haya subido ya más el nivel, pero sabemos, hermanos, que sigue haciendo estragos. Algunos dicen que probablemente pronto se encuentre una vacuna para esta epidemia. Otros dicen que no, que probablemente hasta dentro de unos meses. Otros dicen que va a haber un segundo brote y entonces van a haber pues más enfermedades, más enfermos, como lo está viendo hoy en día. Todo esto, hermanos, nos causa estragos. Y vamos a ver como vimos en la lectura base, hoy vamos a ver a un personaje, al apóstol Pedro. Él que, como vimos, él no solamente decía: yo no soy solamente para ir a la cárcel, sino para morir. Y vemos lo que el maestro le predice que va a acontecer unas horas después. También los demás discípulos dijeron lo mismo, pero fallaron. Pero ahora nos vamos a enfocar en Pedro. Pedro, aquel hombre que era intrépido, aquel hombre que era valeroso, aquel hombre que no medía muchas veces las consecuencias. Bueno, pues vamos a analizar en esta tarde a Pedro. Y vamos a tratar de sacar una bonita enseñanza. Y para ello, pues quiero que veamos el desenlace en aquella ocasión, cuando Jesús le dijo a Pedro lo que le iba a acontecer. Quiero que vaya conmigo a Lucas en su capítulo 22, versos 54 al 62, y ahí vamos a ver lo importante de este acontecimiento. Dice el verso 54 de Lucas 22: y prendiendo al maestro, dice, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Otro relato de los mismos evangelios, ahora en Marcos capítulo 14, versos 66 y 67. Quiero que lo veamos porque también nos habla del mismo acontecimiento, pero vemos aquí algo muy diferente que hace Pedro. Marcos en su capítulo 14, versos 66 al 72. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, dice el verso 71, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice, lloraba. Triste la situación de Pedro en esta ocasión. Él inclusive había dicho que iba a ir hasta la cárcel y a morir por el maestro. Quizás, hermanos, lo de Pedro en esa ocasión fue desastroso. Lloró amargamente. Pero ¿qué podemos aprender de Pedro? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. A cada personaje, a cada hijo de Dios, le llega la prueba. Y hoy vemos a Pedro llorar amargamente. Nos acordamos de Job también, ¿se recuerda? Job en su capítulo 2. En el capítulo 1 nos hace memoria de que Dios ensalza y realza a Job y le dice a Satanás que si no había considerado que no había otro hombre como él, recto, temeroso y apartado del mal. Y Satanás empieza a decirle a Dios que lo había cubierto y lo había protegido, pero que él lo permitiera y que le iba a quitar, lo iba a probar e iba a blasfemar delante de él. Ya en el capítulo 2, después de que le quita todo y aún Job retiene su integridad delante de Dios, vemos que en el capítulo 2, en el versículo 3, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando le está diciendo Dios a Satanás, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás:
He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. En el caso de Pedro vemos que el maestro le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido vuestra alma para zarandearos como a trigo. El maestro le dice: ¿sabes qué? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. No le quiso decir que no le iba a acontecer aquello que le iba a venir, sino que le dijo: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? En otras palabras, va a pasar esto, Pedro. Y después vas a entender por qué. Ya después tú que salgas de esa prueba, levanta a tus hermanos, conforta a tus hermanos. Y acá vemos a un Job que después de haber perdido todo, aún el mismo Satanás da testimonio y dice: piel por piel, quítale, tócale su carne, tócale su hueso, y verás si no te blasfema. Y sabemos el desenlace de Job. A cada uno de nosotros, hermanos, nos llega, o a lo mejor está aconteciendo en estos momentos, algo de como ser zarandeado como el trigo. En aquel tiempo el trigo se restregaba, se agitaba para poder sacar el grano. En otras palabras, se tenía que arrancar de donde estaba, ser triturado. Hoy, viendo unos videos de cómo se triga o se trilla el trigo, veía que hasta aún usaban caballos y alrededor del trigo para poder sacar el grano. Hoy hay mucha tecnología, pero en aquel tiempo tenía que ser zarandeado el trigo para poder sacar el grano. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo: vas a pasar esta prueba. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y sabes qué? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro pasó la prueba. Job pasó la prueba. Vemos un poco más adelante, ahora en Marcos, en su capítulo 10. Se acercan Jacobo y Juan a Jesús y le dicen, después de que oyen que al maestro le iba a acontecer algo no muy agradable, iba a padecer persecución, iba a ser llevado a la cruz. Y dice que el verso 33 de Marcos en su capítulo 10, el verso 33 dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le van a matar. Mas al tercer día, dice, resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas un favor. ¿Qué queréis que os haga?, dice el maestro. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado. Jacobo y Juan pedían algo que para ellos iba a ser una ventaja. Pero antes de eso Jesús les dijo: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado. Y contestaron ellos que sí. ¿Y sabe qué? Sí lo hicieron. Sí pasaron. La historia nos dice cómo murieron ellos. Y no solamente ellos dos, sino todos los demás. ¿Tuvieron que ser zarandeados como a trigo? Sí. Ya Pedro más adelante, él mismo nos dice en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículos 6
y 7. Primera de Pedro en su capítulo 1, versos 6 y 7, que la fe debe de ser probada del hombre. Y dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les decía a los hermanos de aquel entonces que la prueba de ellos iba a tener que ser como el oro, cuando el oro es probado, cuando el oro es purificado. El fuego es el que hace la limpieza. Hoy en día, hermanos, usted y yo tenemos que ser pasados, zarandeados como el trigo, pasados por el fuego. Y a veces eso es lo que no queremos. Santiago, el hermano de Jesús, en su capítulo 1, Santiago en su capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. Creo, hermanos, que las pruebas a nadie nos gustan. Cuando somos puestos en el fuego, a nadie nos gusta. Pero sabe que es necesario. Es necesario para poder estar listos, para poder demostrar que en realidad seguimos y amamos a nuestro Dios. Y que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no sea en vano. Él invitó a sus discípulos a seguir adelante. Mas el que soportare hasta el fin, dice, este será salvo. En Romanos, en su capítulo 8, versos 28 al 31. Romanos, en su capítulo 8, versos 28 al 31. Dice la letra, y sabemos que a los que aman a Dios, una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es lo importante que debemos de tener. Que si Dios es con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Dios, hermanos, nos ha llamado. Nos ha llamado de entre mucha gente a usted y a mí. No es del que quiere, Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Hoy, hermanos, quizás esté atravesando usted alguna prueba difícil en su vida. A lo mejor sienta que se le está cerrando el camino. A lo mejor sienta que ya Dios se ha olvidado de usted. Que por qué tanto le está pasando a usted. ¿Y sabe qué? No, hermano. Dios sabe. Dios espera. Jesucristo espera que usted y yo soportemos. Al ver, hermanos, lo que Pedro le aconteció en aquella ocasión, hay 3 puntos importantes que creo que debemos de resaltar.
Y lo primero es que Pedro, al ver que el maestro era aprendido, dice que Pedro le seguía de lejos. Ya no estaba con él al frente, ya no estaba con él, sino que ahora le seguía de lejos. La pregunta para usted y para mí es, ¿cómo usted y yo estamos siguiendo al maestro? ¿Estamos siguiéndolo de lejos? El seguir al maestro de lejos es algo no agradable. Sabemos que es difícil la vida. A veces, como les digo, sentimos que tenemos el agua hasta el cuello. Pero sabe que a pesar de todo ello, Dios está en control de todo. Lo que hoy no alcanzamos a entender, quizás si Dios quiere el día de mañana lo podamos entender. La siguiente punto importante que creo que debemos de ver es que dice que cuando le dijeron a Pedro, ¿sabes qué? Tú andabas con él. Y Pedro lo negó y dijo, yo no lo conozco. Y nosotros también se nos hace la pregunta, se nos ha hecho las preguntas también. ¿Conocemos a Jesús? También quizás hemos dicho, yo no lo conozco. El siguiente punto que también es importante recalcar, dice que cuando otros le dijeron, no, tú también estabas con ellos, tú eres Galileo, porque tu hablar te delata. Aquí Pedro tuvo que usar maldiciones y a jurar, dice que él no lo conocía. Ya para usar maldiciones ya es algo más serio. Y es ahí cuando el gallo canta y Pedro ve al maestro y el maestro le ve a él y se acuerda de lo que le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Hoy en día, hermanos, estamos quizás en situaciones difíciles. La invitación para Pedro fue, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. La misma invitación, hermanos, tenemos nosotros. Gozamos de ese mismo privilegio, gracias a Dios. Tenemos a un abogado, tenemos a un hermano mayor, tenemos al Hijo de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que también está rogando por nosotros. El maestro les advirtió a muchas gentes en aquel entonces, y también, hermanos, nos puede estar advirtiendo a nosotros. Mateo 10, 32 al 33 dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el maestro ya les advirtió a aquellas gentes. ¿Nos seguirá advirtiendo a nosotros también hoy en día? Claro que sí. Tenemos que ser zarandeados como al trigo para ser probados y ver de qué estamos hechos. El pasar la prueba, hermanos, es algo que se nos invita. Es algo que es importante en la vida del cristiano. Hoy, en este día, me gustaría que meditáramos qué sentiría usted si el maestro dijera su nombre, hermano o hermana. ¿Qué tal si dijera Jesús, Sergio, Adán, Daniel, Magdiel, Moisés, Raúl, José, María, Priscila, en fin? Satanás os ha pedido vuestra alma para zarandearos como a trigo. ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué le diríamos? No, Señor, que no pase esto. O le diríamos,
No, Señor, yo iría hasta la muerte aún por ti. Pedro, hermanos, atravesó esta situación y fue zarandeado como a trigo. Hoy usted y yo también estamos en la misma disyuntiva. ¿Vamos a atravesar pruebas? Sí. ¿Estamos siendo objeto de Satanás hoy en día? Sí. El apóstol Pedro decía que Satanás es como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que Satanás no descansa. Yo le invito, y me invito a mí, de que si estoy decayendo, que usted me levante. O si usted está decayendo, permita que se levante, que sea levantado. Todos nos necesitamos para poder seguir adelante. La caminata aún todavía no acaba, la carrera todavía no acaba. Estamos en este tiempo difícil, sí, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Yo le invito, hermano, hermana, a que veamos que tenemos a alguien que está pidiendo por nosotros. El Maestro, así como rogó por Pedro, que su fe no faltara, así está rogando por nosotros. Quiera Dios, hermanos, bendecir su palabra, y que el día de mañana que nos reunamos en su iglesia, que estemos contentos y que sepamos que, aunque fuimos quizás un poquito zarandeados como al trigo, Dios y su Hijo nos han ayudado a salir adelante. Dios bendiga su palabra y nos ayude a continuar adelante en este camino, para honra y gloria de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.